Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. En El Salvador hay tensión entre el órgano ejecutivo y legislativo. El mandatario salvadoreño dio ultimátum al Parlamento para aprobar préstamo destinado al plan de seguridad. En China, las autoridades han ordenado operaciones de desinfección para frenar la epidemia del nuevo coronavirus. Organización Mundial de la Salud pidió al resto de los países estar en alerta ante los casos de coronavirus. Iniciamos con el detalle de la información. Tras el incremento de los casos de coronavirus, el presidente de China realizó un recorrido en una comunidad y en un hospital de Beijing, esto para verificar la situación. El presidente Xi Jinping visitó el lunes una comunidad residencial y un hospital en Beijing, instando a los locales y trabajadores médicos a confiar en la capacidad de China para ganar la batalla contra el virus que ha matado a más de 900 personas. La televisión estatal mostró a Xi usando una máscara que le tomaban la temperatura cuando llegó al edificio del comité de la comunidad en la capital china. Después de ser informado por los funcionarios del comité, el presidente pasó un tiempo conversando con los residentes locales sobre el impacto del virus en su vida diaria. Más tarde, Xi visitó el hospital, un centro médico designado para tratar a pacientes diagnosticados con el virus. Le dieron un recorrido por el hospital y pasó tiempo hablando con el personal médico, incluidos aquellos que tratan a pacientes que se encuentran en una sala de aislamiento. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y continuamos en China, porque las autoridades han ordenado operaciones de desinfección para frenar la epidemia del nuevo coronavirus. Las ciudades de la provincia china de Hubei, incluida Wuhan, están llevando a cabo operaciones de desinfección para frenar la epidemia del nuevo coronavirus. Los hospitales, mercados, vecindarios, baños públicos e instalaciones sanitarias son el foco de las operaciones, según las autoridades. En Xinhu, 52 vehículos llevan a cabo el trabajo de desinfección, cubriendo más de 300 comunidades residenciales y 30 millones de metros cuadrados de áreas públicas. En Xi'an, 4 camiones con cañones de niebla rociaron más de 100 toneladas de desinfectante en las calles principales y áreas públicas en una noche, informaron autoridades. China confirmó que 908 personas habían muerto por el virus en el continente y más de 40.170 habían sido infectadas. Se han confirmado más de 360 casos fuera de China continental, incluidas 2 muertes en Hong Kong y Filipinas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y precisamente ante el incremento de estos casos de coronavirus, la Organización Mundial de la Salud pidió al resto de los países estar en alerta. La Organización Mundial de la Salud dijo que los sistemas nacionales de salud en todo el mundo tenían que permanecer en alerta por nuevos casos del coronavirus que surgió en China. El portavoz de la OMS, Tariq Jasarevic, hizo los comentarios el mismo día en que Gran Bretaña declaró que el virus era una amenaza grave e inminente para la salud pública y anunció nuevas medidas para combatir la propagación de la enfermedad. El cambio se produjo después de que un hombre británico que contrajo el virus en una conferencia de negocios en Singapur en enero parecía estar relacionado con al menos otros 7 casos confirmados en Europa. 5 ciudadanos británicos, incluido un niño de 9 años, contrajeron el virus en la ciudad de esquí alpino francés de Contamine-Montjuïc, después de permanecer en el mismo chalet que el británico. Las autoridades médicas francesas examinaron a decenas de niños y sus familias el domingo para detectar el nuevo virus y cerraron temporalmente 3 escuelas donde el niño había pasado tiempo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y vamos a cambiar de información porque tras los sismos registrados en Puerto Rico, decenas de escuelas continúan cerradas. Conozcamos parte de este panorama en la siguiente nota. Cientos de escuelas públicas permanecen cerradas en Puerto Rico después de que varios terremotos golpearan la isla desde el 28 de diciembre, el más fuerte de ellos, un 6,4, fue el 7 de enero.
Las clases en Puerto Rico debían comenzar 2 días después del terremoto, sin embargo, 525 escuelas siguen cerradas por las inspecciones de los expertos y más de 194,000 niños quedan sin clases. Un mes después del terremoto, la maestra de Jardín de Infantes, Nisdi Santiago, ha buscado la manera de mantener clases para 23 niños. El cierre de los colegios ha aumentado la educación en el hogar y ha impulsado a algunos maestros como Santiago a encontrar un lugar al aire libre para reanudar las clases con el permiso de los padres. Cuando el departamento nos indica que las escuelas del área sur van a ser inspeccionadas nuevamente, esto va a tardar su tiempo. Yo le escribo un mensaje al grupo de WhatsApp de los padres sobre esta idea, sobre esta iniciativa, y la respuesta fue maravillosa. Eso fue al instante los mensajes. Yo me insistí, de acuerdo, todos de acuerdo. Santiago se instaló en un pequeño cobertizo cerca de una pista de atletismo propiedad de la ciudad, cuyos funcionarios le suministraron mesas y sillas de plástico e incluso instalaron cortinas blancas para bloquear el sol. Los ingenieros han inspeccionado cientos de escuelas públicas y los funcionarios dijeron que al menos 69 escuelas no han pasado la inspección, mientras que 103 están programadas para abrir esta semana. Anne-Marie García, Associated Press. En más noticias, le comentamos que el subsecretario general de la Oficina de la ONU contra el Terrorismo sonó las alertas sobre la creciente amenaza del Estado Islámico. Estamos enfrentando esta amenaza muy seriamente. La amenaza continúa y tenemos que estar extremadamente vigilantes. La amenaza del Estado Islámico sigue latente a pesar de los fuertes golpes que lo han debilitado, afirmó Vladimir Voronkov, subsecretario general de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, quien presentó su informe al Consejo de Seguridad de la ONU. Estado Islámico perdió su último bastión en la República Árabe Siria en marzo del año pasado y ha visto un cambio de liderazgo después de la muerte de al-Baghdadi en octubre, pero este informe muestra que el grupo sigue siendo el centro de la amenaza terrorista transnacional. Debemos permanecer vigilantes y unidos para enfrentar este flagelo. La estrategia de estos grupos, según el reporte, se ha volcado a las redes sociales. Entre tanto, continúa el reto de cómo manejar la situación de los combatientes terroristas detenidos en Al-Hol y los miembros de sus familias, alrededor de 100,000 personas en el noreste de Siria, de las cuales el 70% son mujeres y niños. El internamiento de una generación de niños no es aceptable ni sostenible. A través de los esfuerzos de repatriación y rehabilitación, la comunidad internacional debe trabajar en conjunto para prevenir ciclos recurrentes de violencia y una mayor victimización y ofrecer a estos niños una vida digna y segura. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Hacemos nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque hay más información en Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros. Vamos a continuar esta vez en El Salvador porque la solicitud del gobierno para aprobar $109 millones, esto destinado a la implementación del Plan Control Territorial, ha generado un impasse entre el órgano ejecutivo y legislativo. Policías y militares se tomaron la Asamblea Legislativa pese a que había una plenaria abierta para el día lunes y no se contaban con los votos para aprobar el polémico préstamo de $109 millones. Se ordenó que ingresaran al Salón Azul armados y con el apoyo de la Unidad del Mantenimiento del Orden. Estuvieron custodiando a los pocos diputados que asistieron. Minutos después, Nayib Bukele fue claro en mencionar que el control de la Asamblea estaba en sus manos, tomó asiento en el lugar del presidente del Congreso y dirigió una plenaria que horas antes los diputados habían dicho que no tenía razón de ser porque violaba la Constitución. Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora, creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios.
Luego Bukele inclinó su rostro y pidió una guía. Se levantó intempestivamente con lágrimas en los ojos, sin dar declaraciones. Salió de nuevo hacia donde estaba ubicada la tarima. Las confusiones reinaban en los diputados, que también condenaban que la Fuerza Armada se tomara de forma intimidante el Congreso. La mayoría de diputados pues no compartió eso. ¿Se le pasó la mano al Ejecutivo? Pues ese fue el sentir y pensar de varios diputados. Estamos frente a una crisis de órganos del Estado. Pues entre menos inversión, entre más los operadores de riesgo nos evalúen mal, lo que va a haber es menos fuentes de trabajo, más delincuencia. Incluso diputadas como Felisa Cristales, quienes abiertamente respaldan a Bukele, se retiraron del Salón Azul. Con grupos del GRP, con la Fuerza Armada, detrás de los diputados de la Asamblea Legislativa. No sé con qué fines, pero esto no es un país totalitario. El único que dio respuestas ante las acciones de la PNC fue el director de esa institución, Mauricio Arriaza. Aceptó que la policía rebasó sus funciones. Ese sí fue un error que ellos en su maniobra la hicieron, pero luego ellos ya están ubicados en el lugar que les corresponde. Este lunes se reunirá la Comisión de Hacienda previo al reinicio de la sesión plenaria en medio de la tensión entre órganos de Estado y demandas ante juzgados y la Sala de lo Constitucional por las acciones del gobierno en contra de la Asamblea. Con imágenes de Ever Ábalos, Igmar Batres, Noticiero Hechos. En más noticias, con la finalidad de fortalecer aún más las relaciones bilaterales y las alianzas estratégicas en diversas áreas entre el gobierno en disputa de Venezuela y el gobierno de Rusia, el canciller de ese país visitó la nación sudamericana. Mientras el presidente interino de Venezuela continúa su periplo internacional, el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Caracas en la madrugada de este viernes, donde fue recibido por su homólogo del gobierno en disputa, Jorge Arreaza. El internacionalista Félix Arellano indica que el gobierno de Nicolás Maduro con esta visita busca equilibrar el impacto político de la gira de Guaidó y es por eso que Venezuela está en la geopolítica mundial. Bueno, yo creo que el canciller ruso les llega maravillosamente bien a Nicolás Maduro porque les llega luego de este evento tan impresionante en el Congreso de los Estados Unidos. Les llega para dar a entender que no están solos, que tienen oxígeno. El profesor dice que no cree que Rusia esté satisfecha con lo que ocurre en el país. Pero yo creo que Rusia también debe estar relativamente descontenta con los acontecimientos políticos en Venezuela, particularmente cómo se ha manejado el tema de la Asamblea Nacional y cómo se pateó el esfuerzo del Reino de Noruega para la mediación. En ese contexto, recientemente el canciller ruso denunció desde México presuntas provocaciones de Estados Unidos en Venezuela, al tiempo que abogó por un diálogo para dar fin a la crisis política. Hablamos de la necesidad de un diálogo nacional sin condiciones previas. Es nuestra posición. Lavrov comenzó el miércoles una gira por América Latina con visitas a Cuba y a México, donde repasó el estado de las relaciones bilaterales con sus colegas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y para el gobierno de Estados Unidos hay más por hacer a favor del rescate de la democracia en Venezuela. De acuerdo al embajador estadounidense, el objetivo son sanciones secundarias a países y empresas que apoyen a Nicolás Maduro. Las sanciones contra Nicolás Maduro han sido una herramienta del gobierno de Estados Unidos para generar presión que conduzca hacia el alivio de la crisis de Venezuela. Desde 2019 se han aplicado más de 200 medidas sancionatorias desde la OFAC y del Departamento de Estado. En Venezuela no hemos hecho todo lo que podemos hacer. Desde el punto de vista de mi gobierno, del presidente Trump, del secretario Pompeo, de todos nosotros, hay que hacer muchísimo más. En la cuestión de sanciones secundarias. James Story, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela, explicó que la próxima etapa de medidas de presión está enfocada hacia organizaciones y empresas que colaboren con Nicolás Maduro para el socavamiento de la democracia venezolana. Hay empresas, sobre todo, que están ganando mucho dinero en Venezuela y realmente no quieren que los venezolanos están sufriendo. Ganan dinero y dejan sufrir los venezolanos. Eso no es justo. La comunidad internacional tenía un compromiso, también tenía un deber de apoyar el pueblo de Venezuela.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que el presidente Donald Trump no podrá con Venezuela y que a su país no lo aplasta ni lo quiebra nadie. Agregó que al presidente de Venezuela lo elige el pueblo en voto popular y no lo designa el presidente de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y siempre continuamos en este país porque el éxodo de venezolanos continúa siendo una de las mayores problemáticas de la región. Las alarmantes cifras se las presentamos en la siguiente nota. El primer mes de 2020 se estrena con un aumento sustancial de migrantes que salen de Venezuela a cualquier país de la región. Según David Smolansky, director de la Oficina de Atención a Refugiados Venezolanos de la OEA, que recopiló la información de los departamentos de inmigración de los países de la región, la cifra de 5 millones de migrantes se alcanzó en enero. Las razones son diversas. El venezolano sigue huyendo, no de una dictadura convencional, de un estado criminal que tiene a mi país sumergido en el hambre, en enfermedades, en inseguridad, en violación de derechos humanos y en el colapso de los servicios. Las naciones con mayor cantidad de refugiados en su territorio continúan siendo Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Según la Oficina de Atención a los Refugiados Venezolanos de la OEA, si bien el incremento no les sorprende, destacan el estado de indefensión con el que muchas de estas personas deciden lanzarse a un destino desconocido. David Smolansky apunta que más de 500,000 de venezolanos presentan síntomas de desnutrición y 2,5 millones de refugiados no tienen documentación o el que la tiene está próxima a vencerse, lo que les hace más cuesta arriba el proceso de adaptación a las sociedades de acogida. No es justo que a un venezolano se le implemente una restricción migratoria cuando es víctima de un régimen que no le garantiza el derecho a la identidad. Un venezolano no tiene un pasaporte no porque sea un ciudadano negligente o irresponsable, o porque quiera estar irregular por el mundo. Es que no puede acceder a un pasaporte porque el régimen no lo garantiza, ya sea porque no hay material, pero sobre todo no lo garantiza porque se ha convertido el SAIME en un nido de corrupción. La situación más crítica se presenta con la escasez de alimentos para tanta gente. Organizaciones de apoyo que no son parte de programas oficiales de ayuda hacen un llamado para que las donaciones no se detengan. Y a todas las organizaciones que están interesadas en la parte de mejorar la nutrición, prevención de enfermedades y promover la paz, que consideren lo que está pasando en esos albergues informales que llevan colombianos de un gran corazón que ayudan a sus hermanos venezolanos, en los pequeños comedores y centros de distribución de alimentos que no tienen apoyo del Programa Mundial de Alimentos, del PMA. Según el más reciente informe de la OEA, Colombia alberga a más de 1.600.000 migrantes, Perú tiene a más de 900.000, seguido por Chile y Ecuador con 400.000 refugiados cada uno, Brasil con 230.000 y Argentina con un poco más de 150.000 venezolanos. Para Smolansky, el reto este año es que estos países receptores flexibilicen sus políticas migratorias y puedan ofrecer más que un refugio, una nueva oportunidad. Cecilia Favela, Venezuela 360, Voz de América. Permítanos hacer una nueva pausa, pero al volver hay más contenido en Internacionales RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. Le comentamos que el homicidio de quien hubiera sido testigo contra un miembro de la MS-13 en Nueva York pone sobre la mesa el debate si hay seguridad suficiente para quienes buscan justicia. En días pasados, Wilmer Maldonado Rodríguez, un joven hondureño de 36 años que hubiera testificado contra quien lo agredió en 2018, un miembro de la pandilla MS-13, fue hallado muerto. Los hechos se registraron después de que su identidad fuera revelada en medio del proceso judicial. Se supone que el sistema debe cuidar a las víctimas. La reforma de justicia no está cuidando a nuestras víctimas. Este individuo fue víctima en diciembre, octubre de 2018 y esta vez fue víctima nuevamente la noche anterior y luego la mañana en que fue asesinado. El comisionado de policía del condado de Nassau, en Nueva York,
puso sobre la mesa la problemática, aunque el abogado defensor del caso, Greg Murray, negó que hubiera dado a conocer la identidad del testigo a su cliente. La situación abre un debate sobre la seguridad que hay en la búsqueda de justicia, especialmente para testigos no protegidos. No tenemos miedo o temor de enfrentar el testigo. Actualmente queremos que vaya, porque simplemente el que va a sufrir aquí o se va a perjudicar el acusado. Raymond Colón, abogado penalista, quien en repetidas ocasiones ha representado a miembros de pandillas, señala que esta situación, aunque involucra a inmigrantes, no tiene nada que ver con inmigración. También son individuos de la Mara que son ciudadanos norteamericanos, que han nacido aquí y no tienen nada que ver con el asunto de la inmigración o el asilo político. El problema de seguridad con pandillas sigue siendo palpable en la zona de Long Island. El cuerpo del hondureño fallecido será velado este domingo en Hempstead, Nueva York, y se espera que el entierro se lleve a cabo en Honduras, la tierra que lo vio nacer y después migrar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. El primer ministro de Tailandia leyó un mensaje de condolencias del rey y la reina luego del peor tiroteo masivo del país durante el fin de semana. Un sargento de 31 años mató a 29 personas. Las fuerzas de seguridad mataron a tiros al atacante en un centro comercial. La cifra de muertos superó el último gran ataque de Tailandia contra civiles, un bombardeo de 2015 en un santuario en Bangkok. Primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y Michael Barnier, el principal negociador de la Unión Europea para la retirada de Gran Bretaña, se reunieron en Bruselas este lunes. La reunión se produjo antes del esperado discurso de Sturgeon en el Centro de Política Europea en Bélgica sobre el futuro europeo de Escocia después del Brexit. Sturgeon ha dejado claro en el pasado que ella y su Partido Nacional Escocés quieren que Escocia sea independiente del Reino Unido. Una fuerte tormenta de invierno azotó el norte de Europa con vientos huracanados y fuertes lluvias interrumpiendo los viajes a través de Alemania e incitando a las autoridades de algunas regiones a cerrar las escuelas como medida de precaución. En el área alrededor de la pequeña ciudad de Kaisersbad, un árbol se estrelló bloqueando las carreteras cercanas. No hubo reporte de heridos. Las compañías de servicios públicos también estaban luchando por restaurar la energía a unos 50.000 casas en el norte de Baviera el lunes temprano. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.